todos los costes que han quedado pendientes de asignar en medio ambiente se han sumado en una única cifra, 28.000 euros, que se han repartido entre las actividades de medio ambiente. Sin embargo, la IGAE propone que se puede llevar a cabo también el cálculo de manera individual, elemento a elemento. Si ha quedado pendiente la amortización del mobiliario de medio ambiente, se reparte. Si ha quedado pendiente el teléfono de medio ambiente, se reparte. Y así tendríamos un mayor volumen de información. Esto ya va a depender de las necesidades informativas que tengamos, el que queramos un mayor detalle o un menor detalle. Una vez que termina esta fase, esta segunda etapa, ya las actividades sí han recibido en la primera parte los costes que directa o indirectamente se le podían repercutir. Y aquí los costes que en la primera fase no se le pudieron repercutir, con lo cual el resultado obtenido sería el coste primario de las actividades. Coste primario tal cual viene definido en la resolución de 28 de julio. A continuación, tal como mi compañera explicaba antes, empezaríamos a repercutir costes de centros y actividades entre sí en el orden establecido por la normativa. Y la primera fase es el reparto de las actividades auxiliares a centros no auxiliares. Bien, en este caso, como actividad puramente auxiliar, como tal como la conocemos y tal como las hemos visto en la práctica, tendríamos exclusivamente la de limpieza. El hecho de que hayamos dejado indicadas otras actividades auxiliares como reparación de instalaciones, que lo son vigilancia o otras como mantenimiento y tal, que yo ya no la voy a citar más porque pertenecen a un único centro, su coste ha quedado incorporado en el coste primario de los centros por el nivel de agregación tan grande que hemos utilizado en el ejemplo. Si el nivel de detalle, el área de medio ambiente hubiese estado mucho más parcelada su actividad, hubiese estado dividido ese centro de coste en otros dedicados a actividades específicas, sí que se podría ver el reparto de algunas de las otras actividades auxiliares que se han detallado. Estas, en concreto, estas tres últimas, estarán ya incorporados su coste al coste directo del área de medio ambiente y nos quedaría como actividad auxiliar la que mejor muestra este proceso, la actividad de limpieza, que afecta a todos los centros, salvo al de limpieza. Afectaría a todos los centros que se limpian, evidentemente. Damos por hecho que son todos, pero bueno, todos no van a ser siempre. Una actividad auxiliar habrá trabajado para determinados centros, el centro A y el centro B, y otra actividad auxiliar habrá trabajado para el A y el C, en cada periodo, pues dependiendo de para qué se haya utilizado. En este caso sí hemos considerado que limpieza actuaba para el resto de centros no auxiliares. Los costes financieros están en una actividad que se llama organización, no se han llevado a los centros. Se asigna directamente a la actividad de organización y va a repercutir al final sobre el resto de actividades del organismo, porque es la última fase de reparto. Nosotros ya tenemos el coste primario de los centros, lo teníamos ya en la primera fase, y ahora en la fase en la que estamos, que es el reparto del coste de las actividades auxiliares a los centros no auxiliares, nos proporcionaría ese coste secundario. El coste secundario es el coste de la limpieza, no se ha incluido, como decíamos, el coste de las otras actividades auxiliares porque ya se ha incorporado. Bien, el coste de la limpieza, del centro de limpieza, quedaría ya con valor cero, puesto que su coste se ha distribuido entre los demás. Por agregación del coste primario y el coste secundario, esto nos proporcionaría ya el coste total de centros. En algunas áreas quizá el coste de centro no tiene especial relevancia como tal. Hay áreas en las que específicamente el coste de centro sí que puede ser relevante. Por ejemplo, en el área de deporte, el coste de las instalaciones deportivas, el coste de los espacios deportivos que después hay que trasladar a las diferentes actividades que se realizan en ellos. O el coste de museos, de bibliotecas, de centros de costes que no aparecen recogidos en la estructura organizativa, pero que hay que considerar como tal. No solamente, aunque intentamos hacer coincidir los centros de coste que usamos con la estructura organizativa, con las unidades orgánicas en las que se estructura el ayuntamiento, hay que considerar que hay unos centros de coste más, que normalmente están ya a nivel, son los últimos, los de nivel inferior, ¿vale? Que no aparecerán recogidos en la estructura organizativa. A continuación vendría la imputación del coste que acabamos de asignar de las actividades auxiliares a los centros, hacerlo repercutir sobre las actividades que esos centros realizan.
Es decir, hemos asignado el coste de la actividad de limpieza al centro de urbanismo. Bien, ese coste no lo tenemos distribuido a las actividades de urbanismo. Hay que llevarlo a las actividades que urbanismo realiza. Y si teníamos, no sé si eran una o dos, teníamos la expedición de licencias, la administración de urbanismo y el parking, pues todas ellas deberían recibir el coste que el centro de urbanismo ha recibido de las actividades auxiliares, del mantenimiento, de la limpieza, la seguridad, la vigilancia en algunos casos, habría que llevarla a esas actividades. Esto forma parte del coste repercutido de la actividad. La IGAE, en la resolución de 28 de julio, establece que lo que no es coste primario de una actividad es coste repercutido. Es coste repercutido porque viene desde otro objeto de coste. Esta es la primera parte del coste repercutido, lo que la actividad recibe de sus propios centros, pero que a su vez estos han recibido de la actividad auxiliar. Una vez llegado a este estrato, mi compañera antes hablaba de que nosotros hemos optado por proporcionar un mayor nivel de información haciendo diferentes estratos, componiendo diferentes estratos en el coste y añadiendo algún nivel más para obtener información parcial. En este caso nosotros tendríamos el coste que hemos optado por denominar operativo. Esto no está recogido en la resolución porque la resolución solo distingue entre primario y repercutido. El repercutido es el resto. Nosotros, si paramos aquí, pues llegaríamos a un coste que en principio podríamos asemejar al que las actividades obtendrían a nivel de negociado o de sección. Sería más o menos este el nivel al que estaríamos acumulando coste. ¿Qué nos quedaría para llegar a un nivel superior? Añadirle la administración del área. Así que, tanto en urbanismo como en bienestar social como en deporte, si a este coste operativo le añadimos esas actividades ya de dirección del área donde se realizan y donde se gestionan estos servicios, tendríamos otro coste repercutido, tendríamos una parte más adicional a ese coste que tenemos actualmente, componiendo otro estrato. Y ya finalmente, pues lo que ella explicaba, los servicios centrales, que serían el último nivel. También quería pararme aquí un poco porque en el coste operativo, que en principio, tal como se ve en el ejemplo, solo tendría costes de actividades auxiliares, pero ¿qué pasa con esa gestión de la sección, gestión del negociado? Eso no es general del área. La Dirección General de Urbanismo afectará a todos los centros de coste que tenga por debajo, a todas las actividades que realizan esos centros que tienen por debajo. Y en el resto de actividades, en el resto de áreas, pues ocurre lo mismo. Pero también existe una cierta actividad de dirección, es una actividad directiva también, la jefatura de las secciones y negociados. Bien, nosotros entendemos que esa dirección habría que asignarla a este nivel, que el coste operativo debería llevar incluido esa gestión. Son actividades de planificación sin las cuales no es probable que los servicios puedan prestarse tal cual se están prestando. Es una actividad de coordinación, por ejemplo. La coordinación de los servicios sociales comunitarios en distrito, pues evidentemente es necesaria para la prestación a ese nivel. Y no afecta a otras prestaciones de otros centros que están al mismo nivel dentro del área de bienestar social. Y bueno, aquí se ha establecido los criterios de reparto, en la tabla se puede ver los criterios de reparto, los porcentajes que previamente se habían establecido para el reparto de las actividades DAF. Esto viene explicado ya en el texto. A estos porcentajes a los que nos referíamos antes, que los gestores realmente en muchas ocasiones, muchos servicios pueden determinarlo con bastante fiabilidad. Es uno de los criterios. ¿Que no tenemos estos porcentajes? Pues por persona equivalente. La actividad de dirección del área de deporte, pues habría que repercutirla sobre todas las actividades finalistas en función del número de personas equivalentes que trabajan cada una. Y de no disponer tampoco de esa información, pues optaríamos en la fase en la que estamos, que es el reparto del coste de las actividades auxiliares a los centros no auxiliares, nos proporcionaría ese coste secundario. El coste secundario es el coste de la limpieza. No se ha incluido, como decíamos, el coste de las otras actividades auxiliares porque ya se ha incorporado. Bien, el coste de la limpieza, del centro de limpieza, quedaría ya con valor cero, puesto que su coste se ha distribuido entre los demás. Por el reparto, por el coste operativo. ¿Por qué el operativo? Porque es el coste acumulado hasta este momento. El coste que las actividades finalistas han recibido
antes del reparto de la actividad de dirección funcional, de la dirección del área. Una vez sumado ese importe que reciben estas actividades al coste anterior, al nivel de coste anterior al coste operativo, pues ya obtendríamos el coste funcional, lo que nosotros hemos dado en denominar el coste funcional de las diferentes actividades. Una vez obtenido ese coste funcional, pues ya quedaría asignar el coste, sí, de la dirección general, áreas de alcaldía, tesorería, intervención, todas las que son comunes a diferentes áreas del ayuntamiento. Nosotros aquí hemos propuesto el más común y el que nosotros entendemos que probablemente la mayor parte de los ayuntamientos, cuando vayan a implantarlo por su facilidad, si el programa informático que utilizan le muestra hasta el coste funcional, pues ese coste después se incorpora al propio programa informático, lo adopta y hace el reparto de esas actividades. Es simplemente porque es muy operativo utilizar este dato. El que sea procedente o no, pues depende. Yo quisiera hacer una reflexión ahora sobre la marcha, que es posible que el área de recursos humanos, su mejor criterio de reparto sea el número de personas. Trabajará más para las áreas que tienen más personal que para las que tienen menos. Y quizá otros como contabilidad o presupuestos trabajen, sí, en función del volumen de gasto presupuestado o en función del coste. Con esto lo que quiero decir es que la IGAS sí que lo recoge la posibilidad de no repartir en bloque, como hemos hecho, hemos agrupado en dos actividades, coordinación y administración de servicios centrales, pero que se podría hacer de manera parcelada, área por área o incluso sección por sección. Una vez repartido el coste de la coordinación y la administración de los servicios centrales entre el resto de actividades que serían las finalistas, las anexas si las hubiera, y los trabajos realizados por el organismo, el ayuntamiento, para su inmovilizado, son las que pueden recibir costes de la administración general. También habría que tener en cuenta que en caso de que se hicieran organismos autónomos y otras entidades dependiente de alguna de las áreas, la administración del área debería repercutir también en alguna parte sobre estos organismos, al igual que el resto. Lo que ocurre es que entrar ya a ese nivel de detalle quizás sea más difícil encontrar una relación entre las áreas propias y las demás. Una vez determinado el coste que repercute en cada una de las actividades finalistas y asimiladas, como las anexas y tropi, agregándolo al coste funcional obtenido en el estrato anterior, ya el coste total de las actividades. A este nivel, todas las actividades que no sean finalistas o asimiladas se habrían quedado con coste cero. Las cifras negativas, como se van viendo en la tabla, el resumen que hemos propuesto, pues evidentemente se refieren a aquellas actividades, la administración de cada uno de los servicios o áreas, y los servicios centrales. Son las que quedarían negativas y su coste repercutido sobre las demás. Al pie de página en los totales se puede observar que tanto el coste operativo como el funcional como el total ascienden al mismo importe. Aquí es donde ya empezamos, claro, ¿puede haber deficiencias? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque los costes de capítulo 3 no están ahí. ¿Estarían dónde? Bueno, sí que estarían ahí, no se ve, pero aquí, añadido, además de esto, habría una actividad que sería organización. Habría una actividad de organización que habría incluido esos costes que específicamente vienen citados en la resolución y cualquiera otros que no hubiesen estado asociados a algún centro determinado. En ese caso sí que habría que añadir algo más. El coste total no sería este, el coste total sería el obtenido con dos columnas. Uno, el reparto de las actividades DAF y otro, el reparto de la actividad de organización. Con respecto al cálculo de alguna otra información que fuera necesaria, por ejemplo el coste unitario. Quizás no en todas las actividades se puede determinar un coste unitario porque no tiene una unidad de medida, el servicio constituye una unidad en conjunto y su unidad de medida es 1, pero hay otros casos en los que sí. En deporte, por ejemplo, se puede calcular coste por plaza, coste por inscrito, coste por hora de uso, coste por volumen de usuario, entendiendo por usuario el usuario hora. De manera que tenemos una cantidad de información que puede ser relevante a la hora de la toma de decisiones. Aquí se han elegido una serie de unidades de medida por nicho en el cementerio, por niño en la guardería, por número de licencias en el área de urbanismo, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que en algunos casos el servicio es individualizable, entonces no es individualizable, entonces es único y se calcula el coste total simplemente.
Bien, esto nos serviría también a la hora de determinar algunos indicadores de coste. Nos puede servir para definir indicadores específicamente basados en el coste. Con el dato de los ingresos afectos a las actividades, como son los derivados de tasa y precios públicos, pues por comparación con el coste total de la actividad nos proporcionaría el margen y por cociente nos proporcionaría el grado de cobertura. También datos que pueden servir como indicadores, en este caso de indicadores de resultados, y mostrándonos la financiación que el usuario del servicio aporta y la parte que tendría que ser cubierta con otros tipos de ingresos. Este es uno de los informes que se pide en la nota 26 de la memoria. Los otros están relacionados con el resumen general de costes. Aquí tenemos la tabla de los elementos de coste empleados por el organismo, los importes y el porcentaje del total que suponen. Aquí no existe discriminación, es el importe total del elemento de coste. Esto es una información que la aplicación informática que empleemos nos tiene que proporcionar. Tiene que salir esta información con los datos que se le faciliten, tiene que proporcionarnos este informe.